El traballo del artista n'evolución dende va años nace el dibuixo e explora les posibilidades de mutación de les sos imágenes nunha busca que avanza escontra la fusión con materialidades nueves. En mi proyecto Te envío besos y flores parto un poco siempre desde el dibujo y desde esa parte gráfica a intentar llevármela un poco a lo tridimensional y fusionar pues diferentes materialidades que pueden ser desde la cerámica, lo textil, el dibujo, juntar todo esto con los escáneres 3D y con otras técnicas mucho más virtuales. Y también llevármelo pues otra vez hacia lo analógico. He estado trabajando con piezas de metacrilato y pues también me gusta poder llevarme todo esto al cuerpo y encontrarlo en el cuerpo, ya sea tanto como con piezas pues tanto de joyería como otras que tienden más hacia lo escultórico o que pueden incluso fusionarse con esa otra parte gráfica que es más de ilustración y que se juntan pues un poco todas estas materialidades en un mismo espacio físico. Este proyecto surge un poco en la carrera, cuando yo estudiaba diseño, entonces surge un poco ver más allá de la funcionalidad de lo que sería el objeto. En este caso fueron los sifones, porque yo al final pues, en la fábrica de mi abuelo pues, me crié un poco con ellos, viéndolos, pero son objetos que al final pues, han perdido esa parte de funcionalidad y para mí pues, adquieren un valor mucho más simbólico y de recuerdo, más allá de pues, para lo que se pueden utilizar hoy en día. Entonces pues, parto desde esa parte de darle al objeto una nueva resignificación y con ello pues, también llevármelo a contar una historia o esa parte gráfica que hago con ellos más allá de lo funcional, igual en este caso. Partiendo un poco de esa recolección de los sifones de mi abuelo que él tenía en la fábrica, pues voy empezando a meter pues, mis propias técnicas, un poco pues, desde la escultura hasta la fotografía. Luego también encuentro unos cromos que él había usado pues, para hacer una colección, entonces pues, también empiezo a trabajar con el grabado, a intentar pues, dar como una resignificación a aquello pues, que para mí es recuerdo y es memoria, pues llevándomela también hacia otro punto de encuentro en el que se pueden juntar un poco pues, todas esas técnicas, tanto la escultura con otras técnicas mucho más bidimensionales y que pues, doy un nuevo punto de encuentro de todas ellas pues, en telas y en otro planteamiento de proyecto que lleva más pues, a lo tridimensional, a otras técnicas más virtuales, más digitales y es un poco donde se encuentran todas, partiendo siempre pues, desde el recuerdo.